Radio 8 y 10 minutos, como todos los días viernes, tenemos ya en los estudios de Teleradio al doctor Jaime Damerval Martínez, precisamente para hacer una evaluación de toda la semana en los diferentes ámbitos políticos, sociales, económicos, etcétera, etcétera. Doctor, muy buenos días. Gracias, muy amable, buenos días. Y gracias a todos. Bueno, no aspiro tanto a abarcar tanto porque mucho abarca, poco aprieta. Y yo vivo de los refranes españoles que un centenar de ellos enseñan a veces más que una universidad. Yendo al punto, primero las internacionales, que son muy breves, pero dignas de remarcarse. Y bajo un título sugestivo, el diario El Comercio dice: en Perú sí descalifican a los candidatos o los políticos que plagian. Y resulta que ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el Perú, cuya competencia presidencial estamos en vísperas de ella, ha descalificado ya a dos candidatos, y a uno de ellos o a los dos descalificados, y quizás también a la hija del señor Fujimori, por haber hecho regalos en billetes en determinadas circunstancias, no siempre, aunque sea en una coyuntura, en un baile, en fin. Entonces, eso respecto al Perú, porque aquí pues no se respeta. El proceso electoral es repugnante. En el Ecuador, pues yo lo descalifico, con la excepción de determinados presidentes de los tribunales electorales, comenzando en el 79 o antes, entre ellos Eustorgio Mendoza y otros personajes realmente honorables. Pero después esto no ha sido más que un proceso de corrupción del país. Esto en cuanto al Perú. En cuanto a Colombia y la FARC, yo pues me permito ofrecer una reflexión a Colombia, a los colombianos, pues nuestros hermanos colombianos. Esto es incuestionable. Y es porque no crean ellos que están solos en este dilema que ha detenido la firma que estaba anunciada y con día fijo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno central presidido por el señor Santos. De repente han suspendido, y Santos ha hecho bien en decir: si no es bueno el acuerdo, postergo el día. Esto es elemental y se ha postergado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la parte central? ¿Por qué es que se ha postergado? En resumen, y de luego ven a ver otras cosas, pero lo que está a la vista es que la Fuerza Armada Revolucionaria, es decir, este ejército revolucionario de Colombia, exige que el acuerdo lo apruebe una asamblea constituyente de Colombia. Y el contraste está en que el presidente Santos de Colombia insiste en que eso no es posible, y que es suficiente una consulta popular. ¿No? Este es el tema que impide para la FARC. Ellos exigen, y esta es la exigencia. Al respecto hay que decir que, y rogar y encarecer, pero antes de decir que iba a hacer un contraste, es decir, el gobierno oficial de Colombia le dice: señores, ustedes, los líderes que fueron, no podrán ser candidatos políticos. Es decir, es una especie de despojo de los derechos civiles, comprensibles, porque ellos no son jefes de Estado, sino que son un ejército rebelde, y son una minoría. Entonces, puesto en un balance, la invitación es, además Colombia se niega a olvidar, y esto es muy fácil de entender: el pueblo colombiano reclama sanción para los líderes del ejército guerrillero. Y ese es el argumento del exmandatario, el señor Álvaro Uribe. Bien, doctor. Entonces, muy bien anotado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta oportunidad de Guayaquil, Ecuador, que no se olviden que ha sido la única ciudad de América de que disputaron Bolívar y San Martín, los libertadores americanos, por algo ha de ser. Aquí nacieron pues personajes de la talla de José Joaquín de Olmedo y Vicente Rocafuerte, que no hay que olvidar. Pero volviendo al punto, desde Guayaquil una oferta del pensamiento, comprendiendo que hay cosas que no se pueden olvidar. Es decir, en una guerra es difícil olvidar las tumbas, de lado y lado. Citemos España, porque es válido. España, solo en virtud del olvido de la guerra civil,
del olvido, es decir, nadie puede olvidar, pero jurídicamente se proclama el olvido. Es decir, no se puede buscar cadáveres, no se puede abrir tumbas, es porque eso es resucitar las semillas de la guerra. Lo mismo tiene que hacer Colombia, tendrá que aceptar el olvido. Es una simple invitación, esto no es una impertinencia. A su vez, y en compensación, si olvídense entonces, si se olvida, el olvido significa pasar por alto a lo que ustedes consideran jefe de la guerrilla y actos de crimen de lesa humanidad. Tienen que olvidarlo. ¿Con el fin de qué? De que no haya más muertos. Es que América ya no soporta que ustedes se transformen en un cementerio. Y entonces hay que hacer de parte y parte, de parte de los líderes guerrilleros, renuncien. Por favor, renuncien a las candidaturas políticas. Ustedes no son más que 3 o 4 personas, ¿no? Y aquí está de por medio decenas de millones de seres humanos. Esto en cuanto al problema colombiano, no podía Guayaquil ignorarlos. Guayaquil no puede ignorarlos. El Ecuador no puede ignorarlos. Y esta es mi oferta. Con todo respeto y cariño. El tercer punto, que es digno de citarse, va al punto asiático. Nos vamos a ir a Siria un momento, una nación atormentada por 5 años de una guerra espantosa, pero en resumen, sostengo una tesis mía, luego compartida por algunos comentaristas y no por otros que añaden otros factores, es que eso es una guerra religiosa. Esto es una guerra religiosa donde se enfrenta Arabia Saudita, que es fundamentalista, extremista conservadora de la derecha del Corán, es decir, con Irán, que es liberal, que es el mundo chiita. Es decir, es un conflicto, por ejemplo, para explicarlo, como si la suerte de Latinoamérica estuviera disputada, para ponerlo más claro, por el Papa Francisco, y si existiera Lutero, en este momento el protestante, por Lutero. Entonces, eso es, y hacen depender el mundo y toda la religión de una cuestión que además, conceptualmente, la diferencia entre los chiitas y los sunitas es que no se entiende ni tiene cabida dentro de la razón, sino dentro del mundo emocional, que desde luego a veces tiene áreas y superficies más extensas que la del pensamiento. Es decir, los sentimientos a veces van allá de los verbos y de todas sus conjugaciones. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los chiitas, repito, representados por Irán, los chiitas representados por Irán, los liberales musulmanes, ellos creen que tiene mérito para ser el líder, digamos, el papa de ellos, que tiene mérito, no se necesita ser descendiente de la familia de Mahoma, siglo VIII después de Cristo, pues 1300 años. Es decir, no se necesita. En cambio, los sunitas, los conservadores, representados por Arabia Saudita, sostienen que conservadores, que tienen que estar relacionados con la descendencia, imagínense, de ancestros tan antiguos. Es que no cabe que la humanidad. ¿Y qué es lo que cabe? Propuesta del doctor Damerbal de Guayaquil, Ecuador. La propuesta. Y la propuesta la hago es leyendo la historia de un emperador. No se me ha ocurrido a mí, se le ocurrió al emperador Carlos V. Carlos V de Alemania, que es Carlos I de España. ¿Qué es lo que se le ocurrió a él? En ese momento histórico que él vive es que surge Lutero en contra del Vaticano y promueve un asunto tan grave o más, pero conceptualmente mucho más profundo que el problema que acabo de exponer en el mundo musulmán. Porque Lutero pues no cree en imágenes y no cree en otras cosas, ni con la confesión, ni la comunión, ni todos los sacramentos. Entonces llega un momento en que inclusive el emperador Carlos V medita en la posibilidad de hacerlo ejecutar. ¿Y qué es lo que qué es lo que le ocurre a Carlos V? A él se le ocurre algo que yo se lo voy a proponer al próximo presidente norteamericano, pues en este momento. Y quiero que sepan que nació en Guayaquil, y que nació de mí, y que nació en esta radio, y que nació en este momento de convulsión internacional. Él, como emperador, y el señor de Occidente, digamos, con un poder equivalente al presidente norteamericano, les dijo: ustedes, señores cristianos, divididos entre protestantes y católicos,
en el concilio, es decir, la asamblea. Es decir, no se llamará concilio porque concilio es un término cristiano, pero es la conferencia de los obispos, en este caso de los sacerdotes del Islam, que andan por todas partes con sus dos teorías, una de las cuales es la que proclama la guerra, y no podemos olvidarlo. Es decir, porque en cada musulmán, mientras no haya unificado, no se unifique lo que es el Corán ha estado supuesto a varias interpretaciones y textos y puntos de vista, como lo acabo de exponer, y divide el mundo en este momento. Carlos V impuso en el Concilio de Trento que digan que lo que tenga que decir en un solo texto. Esto es algo formidable, y esto es lo que tiene que hacer. ¿Quién? El único que lo puede hacer. O el jefe ruso, o el presidente norteamericano, o los dos, que en esto están de acuerdo, antes que seguir con esta guerra que lo que hace es fomentar el odio. Señores, ustedes producen, si quieren, beneficios, y los van a tener, porque yo, por ejemplo, me comprometo a hacer tales inversiones, es decir, poniendo el capital al servicio de sacar de la pobreza a determinados sectores inmensos de estas poblaciones. Es decir, ustedes se reúnen y me interpretan esta vez la parte del Corán y declaran todos que ustedes no quieren la guerra contra las otras religiones. Mire, esa frasecita es la que va a decidir la historia del mundo. Y esa frase va a tener compensación, con todo respeto, porque es en beneficio de ustedes. Es decir, ustedes están dando un espectáculo que no tiene concepto. Entonces la idea es que se fabrica un concilio musulmán, donde tiene la desventaja de que no hay papa, una sola voz, ni un Lutero, ni un Calvino, es decir, los protestantes, es decir, las cernideras de la Iglesia Católica en el siglo XVI, que con enorme talento vieron determinados vicios dentro de la proyección y un esquema que se había desarrollado ya algunos centenares de años, y estaban divididos. Bien, hecho esto y propuesto esto para que se diga que alguna vez algo propuso algo racional, lo que tienen es convocar un concilio musulmán, de modo que todos estos sacerdotes musulmanes, llámense como se llamen, que tienen distintos nombres, el que está en San Francisco de California, en Estados Unidos, el que está en este momento en Berlín, el que está en París, el que complota en este instante en Bélgica, todos ellos pasan a obedecer al mismo sistema, bajo juramento, si no, no pueden permanecer ya en ese país, no pueden ser líderes religiosos, porque un musulmán, el ciudadano musulmán, que desde luego nadie disputa su buena fe, lo cierto es que él se enfrenta a un sacerdote que es el que manda en él, es, para ponerlo claro, como si fueran bipolares. El ciudadano musulmán es bipolar, porque no hay separación entre la iglesia y el Estado, y no habiéndola, sigue siendo el papa de él cada una de las papitas, de sacerdotes de distintas jerarquías, porque no tienen papa. Y entonces, cuando en Berlín o en París declaran la guerra santa, y la declaran aisladamente, y la declara cualquiera de ellos se consideran entonces con derecho a matarlo a usted, a mí, a todos los que están alrededor. Eso es todo lo que está sucediendo en el mundo, así de claro. Bien, vamos adelante, vamos a entrar en la nación ecuatoriana. En la nación ecuatoriana vamos a entrar con esta frase de la nueva matriz productiva, que es fascinante. Estamos buscando en el Ecuador una nueva matriz productiva, y resulta que a mí se me ocurre decir que la vieja madrastra, la matriz productiva que están buscando, original, es la vieja madrastra. ¿Y cuál es la vieja madrastra, doctor Damerbal? La vieja madrastra, ya se los voy a explicar. No puede localizarse el intelecto, ni la ilusión, ni los ideales, con palabras que sirven para puntos cardinales o para orientar el tráfico. Esto de identificarse, que tú eres de izquierda y que yo soy de derecha, que tú eres de derecha o yo soy de izquierda, es decir, es una necedad. Sí, claro que tiene significado, pero eso necesita una interpretación. Pero lo que vamos es que no puede el mundo local identificarse así. Entonces, ¿cuál es la madrastra? Es el dolo, que existe por igual, siempre existirá. El pecado mortal es una cuestión eterna, lo importante es disminuir la frecuencia de los pecados mortales y el número de pecadores, pero no podemos desaparecer el asunto del dolo. Entonces, hay dolo en la derecha, hay dolo en la izquierda, y la frase que se la ofrezco graciosamente a ustedes dice: respecto del dolo,
la diestra, el que maneja la mano derecha es la diestra, la mano derecha, la mano diestra es siniestra. Siniestra en el sentido de que es terrible. La zurda sigue siendo zurda, pero la siniestra es en cambio diestra, es decir, tan derecha en el robo como la diestra, como la derecha. Es una oferta, y yo que soy medio partidario del ingenio y tengo ciertas inclinaciones para la ironía. Y la madrastra, la nueva forma de producir, es la vieja madrastra de la mala fe. Y lo pongo con ejemplos. El señor con nombres y apellidos, porque el país todavía tiene gente que es responsable. El señor Luis Sarracín Dávila, que fue mi profesor de biología en el Colegio de La Salle. Tuyo también, bien. Él en su columna dice de estas competencias o concursos a la inversa, porque este gobierno tiene muchas cosas a la inversa, y entonces tenía que tener también un concurso de precios a la inversa, pero cosa más clara, no más lógica, no clara, no, pero sí es comprensible en la lógica y quizás en la fisiológica. Y entonces dice, el concurso a la inversa es que, lo dice con un ejemplo, al solicitar, está escribiendo el señor Luis Sarracín. Yo no sabía que Sarracín además es como el mío, un apellido francés, y se pronuncia Sarrazán. El mío se pronuncia Damerval, sin tilde en la. Al solicitar estetoscopios pediátricos, conseguiremos en el concurso a la inversa, no se olviden de este detalle, que es lo que está en práctica en todo este régimen revolucionario. Es revolucionario porque ha hecho una serie de cosas a la inversa. Al solicitar estetoscopios pediátricos conseguiremos el precio de $85 y también el de $32 o el de $15 y escogeremos el más barato. Esta es la adjudicación a la inversa por el precio más barato, sin investigar las características del metal, el material de los tubos, la resistencia de la pieza que une los brazos. Obtendremos algo frágil y de mala calidad. Y luego anota, al aceptar irresponsablemente precios sin saber de qué se trata y desconociendo lo que se va a adquirir para luego averiguarlo, ha permitido integrar la lista de ofertas por precio a medicamentos cuyo valor no resiste crítica elemental alguna en tratándose de valores que carecen de respaldo en cuanto a la calidad. ¿O será acaso, pregunta él para terminar, que se trata de una jugada muy hábil? Y yo creo que es posiblemente una jugada, porque ahora la gente se muestra su inteligencia, no con los inventos, ni con las ocurrencias, sino con la desvergüenza, la sinvergüencería, que es tan antigua. Yo creo que el único sinvergüenza que hubo en la tierra fue nuestro padre Adán, ahí al lado del río Jordán, cuando no existía sino una mujer, no podía haber sino amor, y no existía el pecado mortal. Volviendo al punto, pregunta, ¿será acaso que se trata de una jugada muy hábil para eliminar a los dos primeros competidores que ofrecieron las más baratas, para eliminar a los primeros, y del túnel oscuro donde está ubicado el resto de competidores con propuestas más reales, es traer a la más conveniente para el funcionario de turno? Sí, yo sé que pueden haber preguntas y ya son las 8:28, entiendo que solamente tengo 2 minutos, y entonces yo quiero anunciarles entonces, para que entiendan que sí estoy más o menos enterado de los asuntos palpitantes, aunque a veces descubro en estos pálpidos que no son precisamente de ventrículos y aurículas humanas, sino de lagartijas y de otros personajes. Me preocupa el caso Mauduriacu, donde una denuncia del Comité de Corrupción ha sido desestimada por un solo hombre, cuando eso tiene que ser desestimado con la firma de 3. Para eso hemos diseñado los tribunales, 3 miembros. Las cortes tienen salas de 3 miembros y es inadmisible que ahora se autorice y se practique y dependa la historia del país de que un individuo firme con su sola firma y da por terminada esta investigación, cuando días antes, a su vez, y con una sola firma también, veremos quién tiene la razón, pero con una sola firma, lo cual es un error espantoso y de luego deliberado,
porque quien lo editó hay que preguntar el nombre siempre de quien haga estas leyes para señalarlo en los anales jurídicos, porque así como recomendamos y recordamos los nombres de los grandes juristas de la antigüedad, hay que ir ya señalando quiénes fueron los que pudrieron el momento presente. También hay otro caso, el asunto de las Fuerzas Armadas, y aquí termino, no puede pasar desapercibido, esto ha calado muy hondo en el dolor nacional, simplemente nuestro duelo, pero nuestro duelo que es dolor y es indignación, es dolor e indignación, porque será la primera vez, será la primera vez en la historia de la aeronáutica, ¿no?, que en un vuelo mueran paracaidistas. Sí, se me ocurre lo elemental, que al darme cuenta yo como piloto o copiloto que nos vamos a estrellar, grito por la cuestión, salten, sabiendo que los que van a saltar al abismo son expertos y gozan saltando, porque a mí me ponen con el paracaídas, yo no. Aterrice y punto. No, yo no sirvo para estas cosas. Pero ¿cómo es posible que esto se produzca? Y se produce, y ya están inventando ya otras cosas. Cuando yo lo vi en la televisión, el avión había sido fabricado por Israel en la década de los 60. Ahora ya están en la década de los 90. Para ocultar que esto era una chatarra volante, era un ataúd volante. Entonces, es por la negligencia. Aquí está el origen y no nos equivoquemos. No han querido dar el nombre del comité investigador. En otros momentos sí los dan, aquí todavía no los dan, deben darlos enseguida, porque lo queremos saber cómo es el curso de los acontecimientos. Porque no es tolerable, es grotesco, no es que es paradójico es también absurdo, es que es paradójico, absurdo y grotesco, ¿no?, de que soldados paracaidistas hayan muerto encerrados sin poder saltar, que es lo que habían ensayado además el día anterior. Yo les agradezco a ustedes, estimados amigos, su atención. Sinceramente, Jaime Damerval, a sus órdenes.